La verdad es que si pudieron esperar durante 15 días, 17 días para verme desde mi casa, fúmense 3 días esta boderrana que tengo ahora, ya se va a ir. Créanme que me escucho y no me siento yo. Soy yo, luzco como yo, huelo como yo, debo ser yo, porque tampoco puedo oler. Pero si se acostumbran a esta vocecita media de frog, calculo que para el lunes voy a estar un poco mejor. ¿A qué voy con esto? Que este virus de mierda es muy difícil de sacárselo de encima de una forma rápida. Hay gente que tiene depresión. Bueno, tengo casos muy cercanos que... La verdad, hay gente que no la está pudiendo llevar de la mejor manera y ya pasó por el virus. Pero le come la cabeza y se deprime, o anda un poco cabizbajo, cabizbaja, o tenés efectos residuales que tienen que ver con el cuerpo, más allá del olfato. Yo tengo un dolor de cabeza medianamente crónico, más allá de que esté tomando algo, no se me va del todo. No tengo una congestión porque no tengo mocos, pero tengo todo esto, el triángulo de la nariz congestionado, no sé por qué, tiene que ver con el virus. El virus no se va rápido, tarda un tiempo en irse, es decir, la pérdida del olfato en mi caso es lo de menos. Después hay un malestar general, pero hay gente que le pega por otro lugar, y le come la cabeza y le pega por un lugar más depresivo, de mayor tristeza o mayor angustia. La verdad, no se lo deseo a nadie. Más allá de que se vaya del cuerpo, todavía te va quedando un efecto residual que tiene que ver con el COVID. Así que si lo están atravesando desde acá, espero que lo transiten de la mejor manera posible. Pero hablando de otras cosas y mucho más edificantes, estamos como todos los jueves con nuestro querido amigo Pablito Bío, @Pablito Bío. ¿Cómo andas, Paul? Bien, Dani, bien. Te veo mejor de lo que igual se nota que contás, pero entiendo que internamente debe haber un tema, ¿no? Del COVID y lo que queda, esos residuos de COVID en el cuerpo. Me ves mejor de lo que me siento. Ahí va. En realidad. Me siento un poco peor de lo que me veo, pero más allá de eso, no quiero en este caso subir un poco o bajar la temperatura. Tengo mucho calor, no me voy a desmayar, quédense tranquilos. Si vos ves que me desmayo, vos seguí. Yo sigo. No rinde, garpa siempre. Aparte me voy a levantar. Si no, alguien va a venir y me va a levantar. Pero sí, me siento un poco peor de lo que me veo. ¿Me parezco a este bicho que está acá? Mira, te diría que sí, la verdad que sí. No te veo muy convencido, ¿eh? No, te iba a decir que las gafas, cuando te veo con gafas estás impecable, sí. Eso es cierto, y ahí estás tal cual. Hoy con los ojos un poco más achinados del cansancio, sí, calculo, sí. Es otra cosa, pero bueno, imagino que el COVID es eso, todavía no tuve, bueno... No voy a decir la suerte, sino el contrario. Menos mal igual, exacto. Dejalo que pase de largo, pero si el cansancio te queda, te va quedando el cansancio. Pero es un virus muy loco porque te pega en lugares diferentes. Te puede pegar en la cabeza, te la come desde la angustia, la preocupación, el sentirte mal, no saber por qué, o porque te podés volver a contagiar. Le pasa a mi mujer, por ejemplo. Ella está media angustiada, ya salimos de ahí. Pero, ya vimos lo que es. Entonces puede volver a ser y depende cada uno cómo lo lleva. Creo que es puntualmente un virus que trabaja mucho con cada persona y cómo es cada persona y que creo en un punto es parecido a las drogas, ¿o no? Que trabajan con la gente de acuerdo a cómo la gente es. Y un poco sí, ¿no? Y depende de cómo está uno. También me imagino que el COVID debe tener eso, ¿no? Ese encierro también, cómo lo lleva cada uno, si está acompañado o no, si de repente, no sé, justo venías de días malos y te pega el COVID y tenés que estar 10 días encerrado, debe ser un tema. Sí, es como las drogas, en ese caso seguro. Y en el caso del día de hoy vas a hablar de alguien que, es como uno de los primeros adalides, si uno se pone a pensar en, que se entienda bien lo que voy a decir. Aquellos tipos grandes que se metieron en el mundo un poco más joven de la exploración a través, en este caso, de un descubrimiento. Estoy hablando de Albert Hofmann y puntualmente del ácido lisérgico. Exacto. Pero es alguien que vos decís, si no lo conoces a priori, si bajás de una nave espacial y decís Albert Hofmann, hippie, 20 años, San Francisco, 1967, no. Podríamos decir que es como un Mick Jagger o el rockstar de los científicos. Una cosa así, ¿viste? Sí. Que mezcló esa idea muy de la ciencia y de lo serio que es la ciencia y realmente porque hace un trabajo científico sin igual y de hecho es una de las personas, o por lo menos de los científicos del último siglo más destacados, pero que tuvo su parte de rock and rollera y terminó obviamente descubriendo lo que para muchos y sobre todo para la cultura hippie fue la droga por excelencia, que es el LSD, llamado por él LSD 25. Pero si querés nos metemos un poquito en la historia de Albert Hofmann, que la verdad que es súper interesante porque muchas veces se cree que en la ciencia las cosas se llega por casualidad, por azar, por suerte, bueno, no sé. Mezclo esto con esto y consigo algo por simple azar. Y en el caso de Hofmann te diría que es lo contrario. Si bien él destaca que el azar es parte de la ciencia, él venía buscando, desde que se recibe, digamos, en química en Suiza, él es suizo, nace a principios del siglo pasado, 1906,
se recibe por el 29 y empieza a trabajar en un laboratorio, que es un laboratorio que en realidad lo conocemos todos. En ese momento se llama Sandoz, hoy es Novartis, creo, no vamos a decirlo, no sé, ya lo dije. Se pone a estudiar y se pone a trabajar sobre todo con las cosas naturales. Él quería hacer foco en la parte más natural de la ciencia. Es más, su doctorado lo que termina descubriendo y que lo hizo como tener bastante nombre dentro de la ciencia es el producto o la esencia que tienen los caparazones, por ejemplo, de los insectos. Bueno, sí. Él logró descifrar cuál era el componente de estos caparazones. Se sabía que eran, bueno, obviamente cosas duras y que había un cierto resguardo hacia el insecto, pero no se sabía de qué estaba compuesto. Bueno, él en su doctorado logra dilucidar eso, así que obviamente lo que era la naturaleza él lo tenía muy a flor de piel y muy al contacto. Y por eso cuando se pone a laburar en Sandoz, en el laboratorio Sandoz en Suiza, empieza a decir, bueno, yo quiero ir por la parte más natural. Y es por eso que empieza a estudiar el cornezuelo, que es un hongo. No sé si escuchaste el cornezuelo alguna vez. Bueno, es un hongo que generalmente está en el centeno. En algunos cereales, en el trigo. Lo que estamos viendo ahí, justamente. Exactamente, ese es el cornezuelo, el hongo del cornezuelo. Él empezó a investigar porque en la historia el cornezuelo fue muy famoso por varios casos, uno de ellos de envenenamiento. Generó una epidemia bastante grande en la edad medieval porque se fabricaba pan y quedaban partes del cornezuelo y cuando la gente los comía se intoxicaba, se envenenaba. Por otro lado, también en la Edad Media se utilizaba mucho para generar que los partos sean más accesibles o más fáciles para las mujeres. Entonces las parteras le daban parte del cornezuelo para poder empezar a llevarla de otra manera. Exacto, claro. Sí. Entonces en estos estudios que él iba encontrando, la verdad que veía que había algo en el cornezuelo que podía llegar a ser algo médico, medicinal para cambiar un poco lo que se utilizaba. Investigando con el cornezuelo y llegando a la síntesis del cornezuelo, consigue en el año 35 el LSD-25. Después de varias pruebas que él empieza a investigar, consigue dar con el LSD-25. Año 1935. 1935 es el año donde por primera vez él lo sintetiza a partir del cornezuelo. Y cuando empiezan a investigar dentro del laboratorio lo que podía hacerse o no, obviamente lo hicieron con animales, como se sigue haciendo hoy en día y como se hacía en el momento. Así que imagínate la fiesta que se habrán armado los ratoncitos de ese momento que probaron por primera vez el LSD. Esto en gotitas, ¿no? Al principio. Esto en gotitas, esto era en líquidos. En realidad él lo que solía hacer, bueno, llevaba el líquido a una evaporación que terminaba generando un cristalcito blanco, que a veces se usaba de esa forma o a veces se terminaba llevando a líquido, dependiendo del momento. Pero lo que pasa en el 35 es que el LSD-25, y viendo cómo influyó en los ratoncitos que seguramente se fueron de fiesta y no sé dónde habrán terminado, empiezan a decir dentro del laboratorio, esto me parece que no va a llegar a buen puerto, no es lo que queríamos, y ponen en el cajón durante 5 años lo que era esta investigación de Albert Hofmann. Ah, lo cajonean. Lo cajonean completamente. Él después en sus libros cuenta, pero yo creía que había algo. La verdad que seguía oliendo ahí el tema del LSD, sabía que había algo raro en todo esto, creía que podía salir algo que era realmente un descubrimiento impresionante para el mundo. Claro, lo que pasa es que el ratón no te puede decir estoy re loco. No claro, pasó. Ese es el problema, de trabajar en un punto, si bien podés ver a través de la ciencia reacciones físicas, pero los bichos no te pueden decir, mirá, ¿me das más de esto? Claro. No, es que justamente, bueno, es otro tema, el uso de animales para testear cosas, ¿no? Pero ¿cómo podés antes comprobar? de testear en un jubilado, prefiero testear en un ratón. Eso sí, obviamente, sí. obviamente. Lo que pasa es que lo cajonea un tiempo y un día en su laboratorio dice, a ver, quiero volver a sintetizar esto del cornezuelo, quiero ver qué pasa hoy en día. Fue en el 43, creo que se da, en época de Segunda Guerra Mundial encima, sí. Así que imagínate que era una época medio convulsionada para todo el mundo. Y lo vuelve a sintetizar. ¿Qué pasa? ¿Agarró el viejo? No, volvió a hacer todo de nuevo. Porque si no estaba ya acunado en madera y en roble, 7 años, bueno, no quiero imaginar lo que le pegó. Siguió el proceso químico, hizo de nuevo todo, y cuando de repente se empieza a dar cuenta, se empieza a marear, empieza a sentirse un poco mal. ¿Lo prueba en él? No, él no lo llega a probar. Ah, no lo llega a probar. Ese día no lo llega a probar, él se empieza a marear. Trabajando con eso, cuando casi yéndose a su casa, digo, sí. Cuando guardó todo, viste, en la cajita, perfecto, todo súper prolijo, bueno, se empieza a marear y dice, qué rara esta sensación, no es una sensación normal, me voy a volver a casa, me voy a relajar, llega a su casa, se relaja, eso es la primera vez, empieza a sentir como cierta embriaguez parecida a la del alcohol, empieza a ver ciertos colores, pero lo deja ahí. ¿Qué pasa? Vuelve al otro día,
vuelve al laboratorio y dice, che, esto me parece que lo tengo que investigar un poco mejor. Entonces lo que hace el querido Albert Hofmann es agarrar un cuarto de gramo de LSD, lo prueba en él. Famoso cuartito. Sí, pero no, ahora vamos a entrar en Pero no detalle. todavía. Uy, Dios. A ver. Lo prueba en él y le pide a su ayudante, che, acompáñame en esto porque justo ayer, que sentí una embriaguez muy grande y rara, necesito que alguien esté acompañándome. Prueba esta parte del LSD. Pillo Hoffman. Sí, estuvo bien. Y con el ayudante le dice, bueno, vamos a casa, a ver cómo me siento, vos empezás a anotar todo lo que veas, todo lo que yo te vaya diciendo, y cuenta la leyenda que en ese viaje famoso en bicicleta, por eso el Día Mundial de la Bicicleta se celebra el día que se hizo este viaje, Albert Hofmann empieza a sentir cosas raras. Por ejemplo, un viaje de 5 minutos que según su ayudante duró nada, para él fue eterno. Es verdad que el tiempo y el espacio se empiezan a modificar, hay percepciones distintas. Llega a su casa sintiéndose mal. Mal, literalmente mal. Mal. Él cree que se va a morir, dice. Entonces empieza a experimentar sentimientos de sofocación, embriaguez, cosas raras. Empieza a no saber exactamente cómo pararse frente a esta situación. Su ayudante decide llamar a un médico. Porque bueno... Claro, porque no tenían experiencia previa de me pegó mal. Fue la primera persona que lo probó al LSD y no sabía qué estaba pasando. Distinto si hoy te dicen, bueno, toma LSD, sabés que vas a estar en una situación así. Bueno, no, en este caso no sabía lo que estaba pasando Hofmann. Llaman a un médico, el médico le dice, maestro, está todo perfecto, estás impecable, estás 10 puntos, lo único que te digo es recostate y relájate. Cuando se relaja, cuando obviamente a uno le dicen, che, estás bien de salud, no te vas a morir, ahí empezó el viaje, el famoso viaje psicodélico, el primer viaje psicodélico realmente, porque Hofmann empieza a ver colores, empieza a ver como un caleidoscopio. Todo esto está muy bien descrito por él, además, este primer viaje, todas estas sensaciones de escuchar, de los olores, de que todo sea un poco más intenso, es lo que siente él por primera vez en este primer viaje en el 43, estamos hablando. Claro, imagínense si un faso fuerte, ya de por sí te cambia ciertas percepciones, lo táctil, lo sensorial. Imagínense que este tipo aparte no midió. No es que dijo, tengo esta cantidad para mí. Probó sin saber. Bueno, él en realidad lo que había agarrado como referencia es, bueno, en la mayoría de las sustancias químicas que usamos, bueno, esta cantidad es una cantidad muy baja y no me debería dar una intoxicación muy grande, digamos. Lo que se confundió y justamente lo que comprueba al otro día, porque al otro día se siente, él dice es como que renació. Él describe su renacimiento. Se encuentra con su mujer y está feliz, come el desayuno y es el mejor desayuno de sus vidas, los pajaritos cantan y está como feliz porque está escuchando una filarmónica más o menos. Entonces cuando vuelve al laboratorio, primero lo que dice es, bueno, creo que me zarpé de cantidad. Claro. Y entonces lo que él define es, bueno, evidentemente el LSD tiene un poder muy grande, mucho más grande de lo que conocíamos. Entonces, si lo vamos a empezar a investigar, tiene que ser en muchas menores dosis. Y ahí estamos hablando de dosis mínimas. Y todo el laboratorio agarró y levantó la mano y dijo, che, yo también me quiero sumar en esta, me parece que el próximo viaje estoy. Y así fue como que en este laboratorio Sandoz todos empezaron a probar el LSD, obviamente siempre con un acompañamiento, alguien que estaba al lado, como para ver los resultados. Igual que loco, primero que esto se haya hecho casi a finales de la Segunda Guerra Mundial, en el año 43. Y por otro lado, que sea la propia creación de él. ¿No? Porque una cosa es que te llegue a vos de otro lado, que te digan, mira, podés probar esto. Ahora es algo que no sabés cómo manejar, porque lo hiciste vos. No, y que hasta ese momento, además, lo que eran las drogas, digamos, hasta... Esto se le dice que es una droga semisintética porque se hace a partir de algo natural, que es el cornezuelo, como decíamos antes. Pero, digamos, no era el mundo de las drogas que hay hoy, que vos sabés que hay 500.000 drogas o sustancias distintas químicas y que uno puede... No, el tipo de repente probó algo que para ese momento era inalcanzable. De hecho, él tenía como cierta fanatismo o se representaba bastante con los mantos sagrados que se hacían los indios, sobre todo conocía cosas de México, de India, él sabía que algunos hongos producían este tipo de situaciones alucinógenas, a él le gustaba estudiar eso sin haberlos probado, pero sabía que tenía que ver con algo mucho más sagrado de lo que terminó siendo el LSD, que al ser una síntesis semiquímica, bueno, terminó en este producto que se podía hacer en un laboratorio. Era la diferencia que había entre ir a tomar ayahuasca al Amazonas a estar en un laboratorio o en tu casa y tomar un cartón de LSD, básicamente. Sí, además pensar que todavía, digamos, la droga que empieza a ser homologada por jóvenes, básicamente va a llegar, a un nivel masivo, entre comillas, en la década del 60. Ya en la década del 50, bueno, tenés dos formas de integración o penetración de la marihuana, por ejemplo, que iban de México hacia Estados Unidos. Una va a ser por el lado de Texas y la otra va a ser por el lado de Nueva Orleans.
y después se va a ir hacia California, es decir, comienza a verse con otros ojos, pero la usaban aquellos que trabajaban en plantaciones o de tabaco. Bueno, en el caso de Estados Unidos ellos dicen que mucha inmigración mexicana, gente que iba a trabajar, justamente la metió por ahí. Digo, hispanos y negros. Pero en el caso puntual de la década del 40 no tenés juventudes ya de por sí que estén vinculadas a cosas que se separaran mucho de los padres. Digo, ya en la década del 50 tenés la separación de un James Dean hijo con un padre muy distinto. Digo, ya hay una oposición. Todavía en la década del 40 no. Y las drogas van a ser después bandera de las juventudes, históricamente. No, y de hecho él lo explica bastante bien esto. Digamos, cuando él empieza a sintetizar el LSD, se empieza a utilizar para varias terapias. Y en realidad en la primera investigación o en los principios de esta investigación, 50 por ejemplo, se usaba para terapias y estaba funcionando muy bien. Para manías, para depresiones, para situaciones donde había, no sé, ciertos grados de psicosis. Qué peligroso igual, ¿no? Era peligroso, pero con personas que estaban al lado y estaban llevando todas estas terapias, se estaba utilizando y estaba funcionando bien. Y de hecho, se estaba comprobando que podía ser parte de algún tipo de terapia distinta y nueva. Esto es lo que adquiere la contracultura o el hipismo. Claro. Una vez que en los 60 se empieza a popularizar el uso, en realidad lo que llega es, bueno, acá hay una forma de salir de este mundo que estamos, bueno, obviamente después de la Segunda Guerra Mundial, muchas más crisis, la economía por el piso, bueno, surgen estas contraculturas, el hipismo, y dicen, necesito salir de este mundo que me está comiendo la cabeza. De hecho, un poco lo que dice Hoffman es, llega como respuesta a todo este mundo material, todo este mundo donde uno es esclavo del trabajo, donde uno tiene que hacer las cosas como te dicen. Bueno, el LSD llega como una respuesta a eso, un viaje espiritual, un viaje a lo más profundo de uno mismo. Era el momento para hacerlo, aparte. Y los hippies dicen, levantan la mano y dicen, yo necesito esto porque... Probalo acá que en 20 años se van a poner todos duros, ahora es el momento de hacerlo. Ahora, Pablito, pregunto, después obviamente esto se hace en cantidad. Digo, sí. No es que el movimiento hippie de San Francisco se sostenía solamente por el LSD de Hoffman. ¿Qué le van sacando la ficha, digamos, a lo que él hace? Porque esto también, supongo, tiene que ver con una patente... Porque es un invento. A ver, termina siendo un invento que es químico, que es natural, pero después la gente que comienza a consumirlo, no es que el tipo hacía planchas para que lo puedan consumir, sino le empiezan a sacar la ficha, supongo yo. Mirá, al principio el laboratorio, primero que nunca lo comercializó como tal, siempre se usó para pruebas, digamos, médicas o este tipo de terapias alternativas de las que hablábamos, por ende no es que se vendía el LSD. Lo que hacía el laboratorio era que si alguien le presentaba un tipo de terapia o algún médico decía, yo necesito estudiar algo con LSD, le vendían o le daban parte del LSD para que hagan esos estudios. Así es como que obviamente empezó a popularizarse, empezó a haber grandes cantidades, se producían, como decíamos al principio. Él creía que con un cuarto de un miligramo podía empezar a tener un cierta embriaguez o una cierta intoxicación, y en realidad después se da cuenta de que necesita muchísimo menos. Entonces el poder del LSD o lo que puede transmitir en tan poca cantidad es lo que empieza también a llamar la atención. Obviamente que este proceso donde el hipismo lo utiliza y Timothy Leary, no sé si lo ubicás o has escuchado hablar, que es como el padrino de la psicodelia, digamos. A Hoffman se le dice el padre, bueno, Leary es el padrino, digamos. Empezaron a trabajar con estas drogas psicodélicas como para, obviamente, despejar un poco la cabeza de la sociedad. Decían que los jóvenes de Estados Unidos, los más jóvenes de 18 a 22 años, tenían una impronta muy de adultez, porque habían vivido mucha crisis, habían vivido mucha guerra y porque habían vivido en un mundo muy, muy materialista, muy capitalista, y que los europeos no estaban preparados para vivir de esa forma. Por eso también se hace mucho más popular en Estados Unidos que en Europa. De hecho, en Europa llega muchísimo más tarde lo que podría ser una ola de LSD. En cambio, en Estados Unidos llega en los 60, en el 68 creo que se prohíbe con esta guerra de Nixon contra las drogas, y lo demás, bueno, empieza a ser como un poco más de historia conocida, ¿no? La prohibición, la persecución. Hay bastantes informes y estudios que hablan de lo que es el LSD y su poder, y también se explica, y Hoffman lo explica muy bien, creo, y su libro está buenísimo para leerlo y para interiorizarse al que le gusta. Y él dice, primero hay que tener en cuenta que para tomar LSD o para hacer un viaje LSD hay que estar en un ambiente conocido, familiar, donde uno se sienta cómodo. Segundo, uno tiene que estar bien mentalmente. No es que el LSD uno podría probarlo y mañana dice, bueno, voy a salvar al mundo porque construí una huerta orgánica y voy a... No es así, digamos. O sea,
tenés que estar bien vos mismo, tenés que estar en un momento donde tu cabeza no esté con 1000 cosas. Sí, contenido de alguna manera. Contenido. A resguardo también, ¿no? Porque no... más que nada para gente que se inicia con esto y que a veces no mide y demás. No es lo mismo que otro tipo de drogas. Todas las drogas tienen alguna particularidad. Digo, alguien le encontrará cosas positivas. Yo le encuentro solamente a la marihuana. Le encuentro sus cosas negativas, pero digo, en balance, a mí, por lo menos históricamente, siempre me ha trabajado mucho mejor de lo mal que me ha hecho, que en mi caso es nunca, ¿sí? Es cero. Pero en el caso, por ejemplo, del LSD, que si bien no genera adicción, ¿sí? Te puede generar una adicción la marihuana que a veces es psicológica, que no es física. Pero en el caso del LSD, si uno no mide, la verdad que las consecuencias pueden ser catastróficas. Realmente, digo, si es alguien que en su vida tomó ácido y le das una entera porque no sabe, porque no se dio cuenta, porque no se informó, porque no mide, y puede estar pasando la peor experiencia de su vida. Y si está en un lugar que es muy hostil o viene vulnerable o está incluso en un lugar físico, yo te la regalo tomarla de un espigón cerca del mar, por ejemplo, si no tenés la experiencia para hacerlo. ¿Viste? Después hay otro tipo de cosas, qué sé yo, incluso la merca. Puedes estar duro, pero digo, hay una cuestión de vínculo todavía mental que decir, no, pará, el agua, me persigo, viene la policía. Acá no te das cuenta. Digo, hay gente que se ha tirado por la ventana. Robert Wyatt, ¿sí? Quien era el líder de Soft Machine, año 73, el tipo tomó en exceso, dijo, soy un tucán, se tiró por una ventana y quedó parapléjico. Otro caso, Peter Green, guitarrista y fundador de Fleetwood Mac. En una fiesta en Berlín, en una casa a finales de los 60, tomó tanto ácido, esto dicho por sus compañeros de banda en un documental, que no se recuperó más. Y era alguien que ya estaba acostumbrado al roce del LSD porque tomaba seguido. Pero digo, fue tanta la ingesta en una sola noche, durante horas y horas, que el tipo nunca más recuperó la cabeza hasta el día que se murió. Digo, tuvo que volver a aprender a tocar la guitarra. Inclusive, digo, son cosas como para tener en cuenta si no saben mucho de lo que estaba hablando Pablo. Bueno, la historia de Hoffman es muy rica porque no se espera que un científico lo haga, se espera que lo haga uno más joven, alguien hippie o que descubra, qué sé yo, la droga en otro tipo de contexto, pero necesitaba una generación para ser probada, que fue la generación de los 60. Sí, viene por ese lado. Creo que también la ilegalidad en muchos casos en las drogas lo que también no permite seguir investigando y seguir sabiendo y poder conocer más y tener la información necesaria, como esto que vos decís, digamos. En ese momento, el tipo que se tomó, que se pasó de ácido, seguramente no tuvo ni siquiera la información ni las posibilidades de tener esa información. Entonces, obviamente, como cualquier droga o como cualquier situación así psicodélica, te puede llevar al otro lado, eso está clarísimo. Pero es lo que Hoffman termina diciendo cuando cumple 100 años, se le hace como un simposio y se lo festeja, obviamente. Y él lo que termina diciendo, le preguntan si siguió tomando LSD o si siguió probando. Él dice, obviamente por mi investigación lo tomé mucho tiempo y tuve mis viajes psicodélicos, etc. Pero lo que me hizo el LSD fue abrirme la puerta a un mundo que yo ya ahora entiendo y no necesito volver a hacerlo. Abrir la mente, digamos, claro. No vamos a decir que por el LSD se abre la mente, pero digamos, es esa necesidad de zarparse, de pasarse, no es lo que él está pregonando. Él lo que decía es, bueno, puede tener alcances medicinales muy grandes, como muchas drogas sagradas de los mayas. Sí, que le ayude a alguien. Exactamente, pero con el trabajo y con el estudio necesario, no por hacerlo así nomás y por pegarse un viaje y salir a cualquier lado. Igual te abre las puertas de la percepción, ¿no? Creeríamos que sí, porque bueno, muchas personas conocidas, estuve investigando a ver quiénes habían declarado que habían tomado LSD en sus vidas, muchos artistas famosos, obviamente en la música, ya dijiste, y hay una cantidad enorme, sí. John Lennon. Pero bueno, te voy a dar dos datos. Bill Gates ha tomado LSD, lo ha dicho, y Steve Jobs también ha dicho muchas veces sí sabía. Que sus primeros comienzos de creatividad se dieron por un viaje a la India donde él tomó LSD, así que bueno, digamos, hay una cierta relación entre lo que es el uso del LSD con la cultura popular que consumimos todo el tiempo. Sí, y que también es interesante cuando se abre la discusión a terrenos que mezclan lo natural con lo sintético, ¿no? Porque es como la mezcla exacta. Yo no sabía que venía del cornezuelo, por ejemplo. Pero bueno, tiene que estar también en este caso la inquietud científica del tipo para llegar hasta ese lugar. Sin duda, sin duda. Él tenía como una idea muy de lo natural, de esto de probar lo natural y obviamente darle el toque químico o el toque sintético que podemos tener en un laboratorio, pero siempre basándose en lo natural. Por eso también lo que sucede con muchas de estas drogas es que después seguramente en la calle se venden como tal droga y no son eso.
porque obviamente no es lo mismo tener del cornezuelo y hacer una droga sintética o semisintética que estar vendiendo cualquier otra cosa en la calle y decir es LSD. Sí, y el caso de Hoffman lo que tiene, y ahora te voy a pedir como siempre alguna recomendación, Pablito, es que podemos rastrear el origen. A ver, a mí me encantaría saber quién fue el primero que fumó un porro y lo dejó re loco. La verdad, la marihuana, si uno comienza a rastrearla, y después de haber leído bastante, porque me interesa el tema, 6.000 antes de Cristo hay que ir a China, a lo que era China en ese momento y al primer chino que quedó chino. Pero digo, el tipo que dijo, a ver, ¿qué es esto? En vez de hacer sopa, la voy a fumar. Y que en ese momento le pasó lo que le pasó. Lo mismo yendo a la cocaína, que sí es algo totalmente creado dentro de un laboratorio, pero digo, no tenemos siempre la chance de poder rastrear el comienzo. Digo, el primero que probó el peyote, que debe haber sido tiempos ancestrales, de la misma manera, o algún chamán, o la metanfetamina, o el crack viniendo más acá. En el caso del LSD, creo que es uno de los pocos, o el ejemplo de decir, sí, fue este tipo. Lo hizo él, lo descubrió él. Sí, lo descubrió él, lo probó él, lo hizo con una intención medicinal, digamos, y lo defendió por lo menos a sus formas y sus libros y las cosas que él escribe están buenas para entender eso, digamos. Él nunca levantó la bandera de, che, vamos con todos los hippies y tomemos LSD y nos vamos a un mundo distinto. Él no estaba en esa, digamos. De hecho, era otra generación. Era otra generación. Él igualmente defendió bastante la utilización del LSD para cualquier tipo de situación recreativa, pero no en ese exceso, obviamente, eso está claro. Bueno, Pablito, ¿qué puedes recomendar? ¿Podemos ver algo? Una peli, un docu. Se pueden ver muchas cosas. De todo, ¿no? Te traje 3 rápidas recomendaciones. La primera va a ser, obviamente, el que quiera leer el libro de Albert Hoffman, que es su libro, sus memorias sobre el LSD, su trabajo en el LSD, y está bueno porque también hay varias recapitulaciones de algunos viajes de otros médicos y los diarios de cómo escribieron, cómo fueron esos viajes. Está muy bueno para el que le interese el tema o le interese la medicina o las drogas o la historia de las drogas más que nada. Después te voy a recomendar un documental que está en Netflix, que tenemos el tráiler, creo, a ver si se puede ver. Sí, claro que se puede ver, como todo, aquí dentro. Lo vi. Lo viste. Es muy interesante la historia de Sting con la vaca. No le cuento más, véanlo si quieren. Es muy interesante, es muy simpática proviniendo de Sting. Este es un documental que no habla específicamente 100% del LSD, sino de viajes psicodélicos de personas muy conocidas. Sí, bueno, está en este caso uno de los Beastie Boys, comediante, tiene mucho de humor, ¿no? Ben Stiller cuenta su primer viaje con LSD por las calles de Los Ángeles. Y en un punto creo que uno se va a sentir reflejado si en algún momento pasó por acá, ¿no? Porque en el caso de el LSD, por ahí es una de esas experiencias que uno pasa una vez en la vida. Digo, al no tener esa dependencia, no es algo tan común como fumarse un porro cada 2 días, aquel que lo hace de noche o que lo hace los fines de semana, inclusive aquel que le da 3 secas por día. Digo, no es lo mismo, uno cae acá si es que cae en algún momento particular. Digo, no es algo de uso común, porque no es una cuestión de práctica regular ni social, la verdad. No. Pero es interesante para verlo, el docu. Sí, y de hecho un poco también pasa eso con los hongos o el LSD, que no es una droga que uno tomaría todos los días. No. Por eso también vos hablás de la adicción y todo esto nos genera esa adicción, entonces no es algo que uno haría todos los días, sino que por ahí, como se ve en el documental que lo cuentan, generalmente se dieron en situaciones muy particulares o en un grupo de amigos o situaciones así. Está bueno porque se van bastante al carajo con las historias y son muy psicodélicas, muy flasheras. Ahí vemos cómo... ¿Cuál era el nombre de este, Pablito? Creo que lo tenemos, igual lo vamos a poder ver ahora. Porque a mí se me perdió siempre el nombre. Good Trip se llama, ahí está. Sí. Buen viaje. Bueno, está en la N. Por lo menos hasta que vayan sacando cosas, miren que a partir de mayo hay unas cuantas que se van a ir. Pero en este caso, buen viaje, aventuras psicodélicas. No es muy largo, es súper rápido, es divertido, es entretenido. Así que si lo quieren ver, ahí lo van a encontrar. Sí, tiene un poco de data así, un poco más bajada a tierra y te cuentan algunas cosas prácticas. No es que es todo flashero y viajes, para nada. Pero está bueno que por ahí se acerca un poco a que te lo cuenta. No pensás que Sting te va a contar su viaje de psicodelia y te lo cuenta con peyote, en México, con chamanes, lo mismo Ben Stiller, caminando por Los Ángeles. Me parece que está bueno para el que quiera ver algo distinto sobre esto. Y lo último que te voy a recomendar hay un canal de YouTube que es del gobierno de Holanda, que lo hacen unos chicos, está producido por el gobierno de Holanda, de hecho, y lo que hacen es testear drogas distintas en vivo en el programa, después está filmado, queda en YouTube. Lo que está bueno de eso es que es todo con información real sobre la parte química,
cuál es la parte que te puede dejar o pegar de forma distinta, cuál es la medida que uno debería usar, si va a probar. Información que está buena y hecho en vivo, que me parece que también está bueno para que uno entienda realmente, digo, si vos vas a acompañar a un amigo o lo que sea, ya vas a entender un poco los síntomas, vas a saber lo que está pasando y no te vas a preocupar de más quizás, que a veces pasa también. Bueno, interesantísimo, creo que es Drugs Lab, me parece. Exactamente, sí. El que quiera lo pide, si no ahí lo vemos, el que quiera si no lo pide y está bueno porque, me parece que es información que vale la pena, sobre todo para la gente joven que si no, viste, uno se mete directamente a hacer cosas que no solo no recomendamos, pero que está bueno por lo menos tener información. Sí, para mí, bueno, cerramos la columna con esto. Creo que lo más importante de todo es tener la información para saber si te vas a meter ahí, cómo podés salir ahí, ¿sí? Desde ese mismo lugar. Digo, sea la marihuana, quizás probás por primera vez, no estás acostumbrado y te corre el eje del lugar. Nunca hagan el chiste de meterle marihuana a alguien que no sabe, por favor. No es una buena experiencia para aquel que nunca se metió marihuana en el cuerpo. Yo creo que lo he contado acá. En algún momento, para la revista THC, le hice la nota a un tipo que bauticé El Alquimista. En ese momento, un tipo que trabajaba en la FIP en un pueblo de la ciudad de Buenos Aires, no, de la provincia de Buenos Aires, que tampoco voy a decir qué es. Un tipo que tenía un trabajo de día, de camisa, corbata, de mostrador, que atendía gente de 9 a 3 de la tarde, pero que le gustaba trabajar con marihuana. Entonces hacía pizza con marihuana, aceite, pero no el aceite clásico para un dolor, sino aceite para condimentar una ensalada, escones, pepas, de todo. Le hice la nota, me invitó a la casa, obviamente me llevé una especie de viandita, tenía todo anotado en cajoncitos y tenía la marihuana que él mismo plantaba. Él no fumaba, pero le gustaba cocinar. Entonces a cada una de las cosas que hacía las probaba con marihuana. Y dejó unos escones en la heladera. Y el tipo se fue a trabajar, la mujer se fue a trabajar y había una chica que trabajaba en la casa. La chica tenía hambre, no había merendado, abrió la heladera, vio un tupper, sacó los escones, se los comió y quedó re loca. Y era una mujer que en su vida había probado droga. Y cuando llega la mujer a la casa, lo llama por teléfono y le dice, mirá, venite urgente a casa porque está Zulma que se quiere tirar por la ventana, que está llorando y dice que su hija fue mamá a los 16 años y tenía una crisis de identidad porque la mina no sabía qué le estaba pasando en las manos, en los ojos, en el cuerpo, en la cabeza, y era porque estaba comiendo justamente escones que tenían marihuana. Y el estado de paranoia y de locura que esta mujer ingresó porque tenía un síntoma que nunca había atravesado fue muy bravo. Lo que pasa es que de ahí la policía tiene que ir, porque la mujer no se podía calmar y estaba parapetada en un baño, pero no le podían decir que comió escones con marihuana porque lo estaban exponiendo a él. Una situación muy delicada que por suerte pasaron las horas, la marihuana tiene ese efecto, igual si la ingerís va a tardar más en irse del cuerpo, pero una vez que pasaron 5 o 6 horas, bueno, hablaron con la mujer, la calmaron un poco, se entendió todo y quedó ahí. Pero es un peligro, digo, no es un chiste para hacer, darle a alguien un brownie que nunca metió marihuana en su cuerpo porque puede estar atravesando algo que encima, en ese estado de confusión, no te puede entender que vos le decís, mirá que te puse marihuana, es un chiste y se te va a ir. No lo va a entender porque va a estar con otro tipo de perspectiva mental. Por eso la información para mí es vital siempre, para prevenir, para entender, mirá, ¿te vas a drogar? Ok, fíjate que este efecto adverso puede llegar a tener, esto te puede llegar a pasar y esto puede llegar a disfrutar entre comillas. Digo, creo que es importante por lo menos comenzar por ahí. Sí, ninguna droga, está clarísimo, nunca en joda, nunca darle a nadie que no te pidió, nunca obligar a alguien tampoco, esas cosas que a veces pasan entre la gente más joven, no te animás, no, esas cosas no hay que hacerlas, no está bueno. Te doy un último dato y es, el LSD después la CIA lo termina usando como suero de la verdad. Así que lo hacía justamente esto que vos decís, no decirle a personas que tenía medio encerraditas y que necesitaba tener un poco de información, les daba LSD en un vaso de agua y no sé si le sacaba la verdad, pero le sacaba algún viaje o mal viaje por lo menos seguro. Hay un documental también en la N que se puede ver sobre eso que también está muy bueno. Pablito, un placer, como siempre. Un placer, Dani. ¿Te vas en bici? Me voy en bici con vos. Ok, dale. @PablitoBio, así lo van a encontrar en Instagram con nosotros en Charlatown todos los jueves.